¿Conoces la historia de Marcel Breton? Un artista parisino que usó su talento para falsificar documentos y salvar vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Su ingenio desafió al régimen nazi. Descubre su increíble historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina a Marcel Breton, un joven parisino con el pincel en la mano, capaz de copiar con asombrosa precisión cualquier obra maestra. Sus lienzos, llenos de vida y detalle, reflejaban una habilidad innata para captar la esencia de lo que veía. Desde joven, se sintió atraído por la belleza de la ciudad, inmortalizando en sus pinturas los rincones más encantadores de París, antes de que la sombra de la guerra oscureciera todo. Su talento era evidente, y pronto sus obras empezaron a llamar la atención. Sus pinturas, perfectas imitaciones de estilos clásicos y modernos, se vendían bien, permitiéndole vivir modestamente pero con independencia. Era un artista reconocido en su círculo, admirado por su destreza y su ojo para el detalle, sin imaginar el giro que su vida daría en pocos años. El arte era su pasión, su refugio, su forma de expresión. Pero la vida bohemia y tranquila que llevaba Marcel estaba a punto de cambiar para siempre. La amenaza nazi se cernía sobre Europa, y los primeros coletazos de la guerra empezaban a sentirse en las calles de París. La atmósfera se volvía cada vez más tensa, y la vida cotidiana se veía afectada por las noticias de la creciente opresión. A pesar de ello, Marcel seguía pintando, buscando consuelo en su arte en medio de la creciente incertidumbre. Pero esa habilidad, esa capacidad casi sobrenatural para reproducir cualquier trazo, cualquier textura, cualquier firma, no era solo un talento, era una obsesión. Desde niño, tú te habías deleitado imitando las obras de los grandes maestros, perfeccionando tu técnica hasta lograr una precisión asombrosa. Recuerdas horas enteras frente a un lienzo, absorbiendo cada detalle, cada pincelada, hasta que tu mano reproducía fielmente la obra original. Esa precisión, esa atención al detalle que te permitía capturar la esencia misma de una obra, se convirtió en tu arma secreta. No solo imitabas el estilo, sino que replicabas las imperfecciones, las pequeñas irregularidades que hacían cada pieza única, incluso la textura del papel, el tipo de tinta. Era un don, un talento innato que ahora se pondría al servicio de una causa mucho mayor. Podías imitar cualquier tipografía, cualquier sello oficial, cualquier firma. Era como si tu mano estuviera guiada por una fuerza invisible. Esa maestría, perfeccionada a lo largo de años de dedicación, se convertiría en la clave para salvar vidas, para burlar la vigilancia nazi y ayudar a aquellos que huían de la persecución. Tu talento, antes solo apreciado en el mundo del arte, ahora se elevaba a una dimensión completamente nueva. Pero esa fascinación por la imitación, esa obsesión por la perfección del trazo, se convirtió en algo mucho más profundo cuando viste a tus vecinos, la familia Mendelssohn, llevados por la fuerza. ¿Recuerdas el silencio de la calle, el vacío que dejaron tras de sí, el eco de sus pasos desvaneciéndose en la distancia? Ese día, la inocencia se esfumó, y el peso de la realidad te golpeó con una fuerza brutal. La habilidad que antes te daba placer, ahora se presentaba como una herramienta, una posible arma contra la barbarie que se extendía como una mancha oscura sobre tu ciudad. La imagen de la pequeña Sarah Mendelssohn, con sus ojos llenos de terror, te persiguió durante días, semanas. Su violín, que tanto te había fascinado en las serenatas familiares, ahora era un símbolo de la injusticia. No podías quedarte de brazos cruzados. La indignación, la rabia, se mezclaban con el miedo, pero un nuevo propósito comenzaba a tomar forma en tu interior. Debías hacer algo, aunque fuera arriesgar tu propia vida. Tu talento, antes un simple don, se transformaba en un deber, un compromiso inquebrantable. La deportación de los Mendelssohn fue un punto de inflexión. Fue el instante en el que te diste cuenta de que el arte que tanto amabas, la habilidad que perfeccionaste durante tantos años, no era solo una forma de expresión, sino que podía ser un instrumento de salvación. Esa noche, mientras el eco de los pasos se desvanecía en la distancia, tú tomaste una decisión.
No solo pintarías, sino que usarías tu talento para luchar contra la oscuridad, para darles una oportunidad de sobrevivir a aquellos que, como la familia Mendelssohn, estaban siendo perseguidos sin piedad. ¿Recuerdas la imagen de la familia Mendelssohn desapareciendo en la oscuridad? Esa noche, la culpa te carcomía. Su rostro, la mirada de la pequeña Miriam, te perseguían. Sabías que tenías que hacer algo, aunque el miedo se aferraba a tu garganta como una mano fría. Tus habilidades, antes un simple pasatiempo, se convertían en una herramienta con un propósito mucho más grande, un propósito vital. Contactaste con un viejo amigo, Antoine, un miembro activo de la resistencia. Él te abrió las puertas a un mundo subterráneo de secretos, de reuniones nocturnas en lugares oscuros y peligrosos, donde la esperanza y el miedo se entrelazaban. Te explicaron la necesidad desesperada de documentos falsos, la única forma de salvar a personas de la deportación y la muerte. La decisión estaba tomada. No podías seguir siendo un simple espectador. Tu talento, tu habilidad para la imitación, se convertiría en tu arma. Entraste de lleno en la resistencia, dispuesto a arriesgarlo todo por salvar vidas. La familia Mendelssohn, Miriam y su familia, se convirtieron en tu faro, tu razón de ser en medio de la oscuridad. Comenzó la lucha por la vida. Esa noche, el peso de la responsabilidad te empujó a la acción. Recordabas la destreza que habías desarrollado imitando las pinceladas de los grandes maestros. Ahora, esa habilidad se convertiría en tu arma. En el silencio de tu pequeño apartamento, entre bocetos y óleos olvidados, comenzó a tomar forma un taller clandestino. Un lugar donde la belleza se mezclaba con el peligro, donde el arte se transformaba en resistencia. Conseguiste una vieja máquina de escribir, un sello de goma prestado y unos pocos contactos. Tu primer documento falso fue un permiso de viaje para una familia judía. El miedo te atenazaba, pero la imagen de Miriam te daba fuerzas. Cada trazo, cada letra, era un acto de rebeldía, un desafío a la maquinaria de la muerte. Poco a poco, tu taller clandestino se convirtió en un centro neurálgico de esperanza. Más personas se unieron a tu causa, un impresor, una costurera experta en alterar ropa, un antiguo funcionario con conocimiento de sellos y firmas oficiales. Trabajabas sin descanso, cada documento era una vida salvada, un pequeño triunfo contra la barbarie. Esa misma noche, en la penumbra de tu pequeño taller, comenzaste a trabajar. Tu primer encargo, una tarjeta de identidad falsa para un joven judío que se escondía de la Gestapo. Recordabas los rostros aterrados de tus vecinos y la urgencia te empujaba a cada trazo preciso. Imitar la textura del papel, la tinta, el sello, cada detalle era crucial. Tu mano temblaba al principio, pero la determinación te mantenía firme. Era un juego mortal, pero el destino de alguien dependía de tu habilidad. Concentrado, te sumergiste en la tarea. Utilizaste un papel de calidad similar al original, una pluma estilográfica para lograr el trazo adecuado y la tinta apropiada para que no se desvaneciera. Reprodujiste cada detalle con precisión, desde las marcas de agua hasta las imperfecciones casi invisibles a simple vista, estudiando los documentos auténticos con una lupa. Era un trabajo meticuloso, que requería paciencia y precisión quirúrgica. La primera falsificación estaba lista. La miraste con una mezcla de orgullo y miedo. Era una copia casi perfecta, tan real que incluso tú dudabas de su origen. Entregársela al joven fue un momento de tensión, pero la gratitud en sus ojos te dio la fuerza para seguir adelante. Sabías que era solo el comienzo de un largo y peligroso camino, pero habías encontrado tu propósito, usar tu arte para salvar vidas. Los rostros, la caligrafía, todo era un desafío. Empezaste copiando meticulosamente sellos y firmas de documentos auténticos, practicando incansablemente hasta lograr una imitación casi perfecta. Te obsesionaste con los detalles, el tipo de papel, la tinta, incluso el ligero desgaste que el tiempo provocaba en los bordes.
Cada falsificación era una pieza de arte, una obra maestra del engaño que te permitía burlar a la implacable maquinaria nazi. Aprendiste a envejecer artificialmente el papel, a reproducir las marcas de agua y las texturas únicas de cada documento. Experimentabas con diferentes tipos de tinta, buscando la que mejor imitaba la auténtica, y desarrollabas técnicas para crear los desgastes y pliegues que daban verosimilitud a tus creaciones. Cada falso documento era una prueba de tu creciente maestría, una respuesta a la urgencia de la situación. La presión aumentaba con cada nuevo encargo. Cada documento falso era una oportunidad para salvar una vida, pero también un riesgo mortal. Sin embargo, tu precisión mejoraba con cada falsificación, convirtiéndote en un maestro del engaño, un artista que pintaba con tinta y papel la esperanza en medio del terror. Tu habilidad no solo salvaba vidas, sino que también te convertía en un activo valioso para la resistencia. La precisión era vital, pero la velocidad también. Necesitabas más manos, más ojos, para verificar cada detalle, para distribuir los documentos. Así que empezaste a tejer una red, discreta pero eficiente. Un contacto aquí, una señal allí. Primero fueron tus amigos más íntimos, aquellos que conocían tu talento y compartían tu compromiso. Confianza ciega, silencio absoluto, la supervivencia de muchas personas dependía de ello. Con ellos, la operación se expandió. Conociste a miembros de la resistencia, gente valiente, decidida y sigilosa. Cada uno con su función, cada uno un eslabón crucial en la cadena. Había quienes conseguían la información, otros que te proporcionaban los materiales, y los que se encargaban de la distribución final. Tu papel era el más delicado y arriesgado, la falsificación. La presión aumentó, pero la red crecía, expandiendo la esperanza en medio del terror. Fue un proceso lento, de confianza mutua y prueba de lealtad. No bastaba con la habilidad artística, se requería una intuición especial para discernir quién era digno de confianza y quién no. Una mala decisión podía significar la muerte para muchos. La responsabilidad te carcomía, pero la determinación de salvar vidas te impulsaba a seguir adelante, expandiendo la red, un contacto a la vez, un documento a la vez, una vida a la vez. Esa red, que crecía con cada documento falsificado, también ampliaba el riesgo. Cada encuentro clandestino, cada entrega en la penumbra, era un juego al borde del abismo. Una sola denuncia, un error mínimo, bastaba para que la Gestapo te cayera encima. Tú, con tu taller oculto y tus colaboradores, te movías en un territorio hostil, donde la confianza era un lujo que no podías permitirte. La presión era constante. Dormías con un ojo abierto, siempre alerta a cualquier ruido sospechoso. Sabías que la captura significaba la deportación, la tortura, la muerte, o peor, caer en manos de la colaboración francesa, donde la traición era moneda corriente. Y a pesar del miedo, seguías adelante, impulsado por la convicción de que cada documento era una vida salvada. Pero había recompensas, aunque efímeras. La gratitud en los ojos de aquellos a quienes habías ayudado, el alivio en sus rostros al escapar de la muerte segura, esos momentos compensaban, aunque solo por un instante, el peso de la responsabilidad y el terror constante. Cada vida salvada era una victoria, un triunfo contra la barbarie, una pequeña luz en la oscuridad más absoluta. Recuerda a la violinista, ¿verdad? Su música, tan llena de vida, resonaba en tus recuerdos, incluso en medio del peligro constante. Su familia, atrapada en la vorágine de la ocupación nazi, se convirtió en tu obsesión. No podías permitir que esa melodía se callara para siempre. La promesa que le hiciste, una promesa susurrada entre sombras y silencios, te impulsaba a trabajar con más ahínco, a perfeccionar cada falsificación como si de una sinfonía se tratara. La presión era inmensa. Cada documento era una vida, una posibilidad de escape de la pesadilla nazi. Pero la familia de la violinista representaba algo más, era una motivación personal, una llama que te mantenía en marcha incluso en los momentos más oscuros.
Su caso se convirtió en un desafío personal, una prueba de tu habilidad y de tu compromiso con la resistencia. El día que entregaste los documentos a la familia de la violinista fue uno de los más gratificantes de tu vida. Ver sus rostros, llenos de alivio y esperanza, fue una recompensa invaluable a todo el riesgo que habías asumido. Ese momento, cargado de emoción contenida, reforzó tu compromiso con la causa. Sabías que debías seguir adelante, que había más vidas por salvar, más melodías que proteger. La familia de la violinista fue solo el comienzo. Pronto, la demanda de documentos falsos superó mis expectativas. Tu taller clandestino, inicialmente una pequeña habitación en el sótano, se convirtió en un centro neurálgico de esperanza. Necesitabas más manos, más rutas de escape, más escondites seguros. Comenzaste a reclutar a personas de confianza, cada una con una habilidad específica, falsificadores, mensajeros, personas que conocían las rutas menos transitadas por la Gestapo. Estabas creando una red, una compleja telaraña de contactos que se extendía por toda la ciudad. Cada contacto era un eslabón vital, cada escondite un refugio temporal. Conocías las bodegas abandonadas, los áticos ocultos, las casas de campesinos en las afueras que ofrecían cobijo a los perseguidos. Cada nuevo escondite representaba una nueva posibilidad de supervivencia. La expansión de tu red requería una organización meticulosa. Necesitabas rutas de escape alternativas en caso de que una fuera comprometida. Desarrollaste un sistema de señales y contraseñas, utilizando códigos que solo tus colaboradores conocían. Había puntos de encuentro secretos, donde se intercambiaban documentos y se recibían instrucciones. El riesgo era constante, pero la recompensa era la vida misma para cientos de personas. La expansión de tu taller ya no era sostenible. Los riesgos eran demasiado altos. Fue entonces cuando llegó la oportunidad, un contacto misterioso, un agente aliado, te ofreció colaboración. Te hablaron de una red mucho mayor, con recursos y alcance que superaban con creces tus posibilidades. Era un salto gigantesco, pero la posibilidad de salvar a mucha más gente te impulsó a aceptar. Trabajar con la inteligencia aliada significó un cambio radical. Tu pequeño taller se convirtió en un nodo clave en una operación mucho más grande. Recibías encargos masivos, con especificaciones precisas y plazos ajustados. Tenías que formar un equipo, confiar en nuevos colaboradores, delegar responsabilidades, y eso te puso a prueba como nunca antes. La calidad de tus falsificaciones tenía que ser impecable. Un solo error podría significar la muerte para cientos de personas. La presión era inmensa, pero la satisfacción de saber que estabas contribuyendo a una causa mayor te mantenía en marcha. Estabas salvando vidas a una escala que nunca hubieras imaginado. Era una guerra contra el tiempo, una carrera contra los nazis, y tú eras un agente clave. Te habló de la Operación Forgery, una iniciativa de inteligencia aliada que necesitaba tus habilidades. La propuesta era arriesgada. Trabajar directamente para ellos, falsificando documentos a gran escala para infiltrar agentes y facilitar la resistencia francesa. A cambio, te ofrecían protección y recursos, algo impensable hasta entonces. La decisión te consumió, pero la posibilidad de salvar aún más vidas, de operar a un nivel mucho mayor, te impulsó a aceptar. Tu taller clandestino se transformó. Ahora recibías planos y directrices de los agentes aliados, trabajando en un frenesí para crear pasaportes, documentos de identidad y permisos de viaje falsos, impecablemente realizados. Cada documento era una obra de arte, una oportunidad para burlar al régimen nazi y liberar a aquellos perseguidos. La presión era inmensa, la responsabilidad enorme, pero tu destreza y precisión eran inigualables. La colaboración con los aliados te permitió expandir tu red de contactos más allá de París. Tus documentos falsos llegaban a toda Francia, facilitando la fuga de personas hacia zonas seguras o la infiltración de agentes en territorio enemigo. El riesgo de ser descubierto se multiplicó, pero la satisfacción de saber que contribuías a la derrota del nazismo y a la salvación de miles de personas superaba cualquier miedo.
La operación Forgery era un desafío colosal. Necesitabas conseguir papel auténtico, tintas de la época, sellos, todo lo que se pareciera a la perfección a los documentos originales. Imagina la presión, una mínima imperfección podría significar la muerte para alguien. Conseguir estos materiales era tan arriesgado como falsificar los documentos en sí. Tenías que confiar en una red de contactos, en personas dispuestas a arriesgarlo todo para ayudar. El riesgo no era solo la dificultad de obtener los materiales. Cada documento falsificado era una bomba de relojería. Si te descubrían, la Gestapo no dudaría en detenerte, torturarte, o peor. Tenías que ser extremadamente cuidadoso, trabajar rápido y eficazmente, y borrar cualquier rastro de tu trabajo, asegurándote de que nadie pudiera rastrearte. La presión aumentaba con cada documento. Cada firma, cada sello, cada detalle tenía que ser perfecto. Una sola falla podía significar la diferencia entre la libertad y la muerte. Y la red de colaboradores crecía, con lo que también aumentaba la posibilidad de que alguien te traicionara. La paranoia se convertía en tu compañera de trabajo, una sombra constante en cada pincelada, cada gota de tinta. La presión aumentaba. Cada documento falso era una apuesta, una carrera contra el tiempo y la Gestapo. Pero había algo peor que la eficiencia nazi, la traición. Tú tenías que identificar a los colaboradores, a esos gusanos que se escondían entre la gente buena, dispuestos a vender la vida de otros por un plato de lentejas. La red de Marcel era extensa, pero una sola fuga de información podía destruirlo todo. Marcel desarrolló un sistema de contrainteligencia rudimentario pero efectivo. Observación meticulosa, análisis de patrones y una intuición que parecía sobrenatural. Aprendiste a leer entre líneas, a detectar las pequeñas inconsistencias en el comportamiento de sus colaboradores, esos microgestos que delataban la mentira. Una mirada demasiado larga, un silencio incómodo, un cambio repentino de actitud. Cada detalle era una pieza del rompecabezas. La lealtad era un bien escaso en tiempos de guerra. Algunos colaboradores, atraídos por la promesa de riquezas o la amenaza de la violencia, estaban dispuestos a vender información a los nazis. Tú aprendiste a confiar en tu instinto, a discernir la verdad de la mentira, a identificar a aquellos que estaban realmente comprometidos con la causa y a los que solo buscaban su propio beneficio. La supervivencia de la red dependía de ello. La Gestapo era una sombra constante. Tú sabías que cada encuentro, cada mirada furtiva, cada susurro podía ser el último. La paranoia se había convertido en tu compañera inseparable, un espectro que te acechaba en cada callejón oscuro de París. Dormías poco, la tensión era palpable, y la sensación de estar siempre observado te carcomía por dentro. El miedo, aunque lo mantenías a raya para poder seguir trabajando, era un peso que llevabas a cuestas. Cada documento que falsificabas era una nueva batalla contra el tiempo y contra la omnipresente presencia de la Gestapo. La red de informantes era extensa, y tú sabías que un solo error podía significar la ruina para ti y para todos los que dependían de tu trabajo. La presión era insoportable, un peso que se hacía cada vez más grande con cada vida que salvabas, cada familia que escapaba a la muerte. Las noches se volvían eternas, llenas de sobresaltos y de la constante amenaza de una redada. El sonido de pasos apresurados en la calle te hacía contener la respiración, cada golpe en la puerta resonaba como un trueno en tu interior. La posibilidad de la captura era una espada de Damocles sobre tu cabeza, colgando precariamente de un hilo invisible que podía romperse en cualquier momento. Aún así, seguías trabajando, impulsado por la fuerza de tu compromiso. Pero el miedo no te paralizaba. Sabías que cada documento falso que creabas era una oportunidad, una posibilidad de que alguien escapara del infierno. ¿Recuerdas la cara de la pequeña hija de la violinista, la misma que te había inspirado a empezar? Esa imagen te impulsaba a seguir adelante, a perfeccionar tus técnicas, a arriesgarlo todo. Ya no solo eras un artista, eras un salvador silencioso, un fantasma en la oscuridad que luchaba contra el mal.
tu taller clandestino se convirtió en un centro neurálgico de esperanza. Personas llegaban de todas partes, sus rostros llenos de desesperación, con historias que te helaban la sangre. Cada uno llevaba consigo un peso enorme, un miedo que solo tú podías aliviar, al menos por un tiempo. En cada documento falsificado ponías tu alma, tu talento, tu propia vida en juego. La red de contactos que habías construido creció, extendiéndose como una telaraña por toda la ciudad ocupada. Confiabas en gente como tú, personas dispuestas a arriesgarlo todo por la libertad de otros. Cada conexión, cada entrega exitosa, era una victoria contra la máquina de muerte nazi. El riesgo era cada vez mayor, la Gestapo se acercaba, pero tú seguías adelante, impulsado por la fuerza de la esperanza y el deseo de salvar a tantas personas como fuera posible. Tu trabajo llegó a oídos de la inteligencia aliada. Pronto, estabas colaborando directamente con ellos, tus habilidades de falsificación eran cruciales para operaciones de mayor envergadura. Ya no solo estabas salvando a individuos, estabas contribuyendo a un esfuerzo mucho mayor, a la derrota del enemigo. La magnitud de tu impacto era inmensa, aunque invisible para la mayoría. La pequeña hija de la violinista, Anneliese, creció gracias a tus documentos. Ahora, una mujer adulta, me cuenta cómo su madre, con un susurro apenas audible, le explicaba la importancia de cada papel, cada firma falsificada que les permitió huir de la persecución. Recuerda el miedo en los ojos de su madre, pero también la esperanza que tus actos les insuflaban. Recuerda la sensación de seguridad que les daba saber que estaban protegidos, aunque fuera por un camino tan arriesgado. Luego está la historia de Monsieur Dubois, un anciano que ahora vive en Canadá. Él me describió la angustia de ver a sus amigos llevados a los campos de concentración, mientras él, gracias a tu audacia, podía seguir viviendo. Recuerda el papel arrugado que le diste, el papel que le robó la identidad a un soldado alemán, la identidad que le salvó la vida. Un documento que, en sus manos temblorosas, se convirtió en su pasaporte a la libertad. Y hay tantas otras historias. Historias de familias enteras que lograron escapar, historias de personas que reconstruyeron sus vidas en un nuevo mundo, lejos del horror. Cada uno de ellos conserva un recuerdo vívido de tu valentía, de tu talento, de tu compromiso absoluto por la vida. Cada uno de ellos es un testimonio del impacto trascendental que tu trabajo tuvo en el curso de la historia. Recuerda ese susurro de su madre, la violinista. Ahora, con París liberada, la ciudad respiraba un aire nuevo, aunque aún cargado de la tristeza de la guerra. Tú ves a Anneliese, ya adulta, caminando por las calles, donde las ruinas se mezclan con la esperanza renacida. Observa cómo sus ojos, llenos de gratitud, recorren los lugares que marcaron su infancia, lugares que, gracias a los documentos de Marcel, ella pudo conocer en libertad. La liberación fue un torbellino de emociones. La alegría de la victoria, la incertidumbre del futuro. Tú compartes con Anneliese el recuerdo de su madre, sus conciertos clandestinos, la constante amenaza. Observa cómo sus manos, ahora firmes y seguras, acarician un viejo violín, un símbolo de supervivencia y resistencia. Para Marcel, el fin de la ocupación significó un respiro, pero también un nuevo comienzo. Él vio cómo la ciudad se reconstruía, poco a poco, ladrillo a ladrillo. Imagina su taller clandestino, ahora silencioso, los instrumentos de falsificación guardados con cuidado, como recuerdos de una época oscura pero necesaria. Él, un héroe anónimo, observaba el nuevo amanecer. Ves a Marcel, ya no con la tensión en los ojos que le carcomía durante la guerra, sino con una mirada serena, aunque con una profunda tristeza latente. Está rodeado de papeles, documentos, fotografías descoloridas. Trabajando en un pequeño despacho, reconstruyendo identidades perdidas. Su taller clandestino se ha transformado en un centro de ayuda a los supervivientes del horror nazi. Él, con su talento, ahora ayuda a las personas a reconstruir sus vidas, un documento a la vez. Recuerda cómo identificaba las falsificaciones nazis con una precisión asombrosa.
Su conocimiento, antes utilizado para salvar vidas, ahora servía para desenmascarar las mentiras y las atrocidades del régimen. Era un proceso largo, minucioso, pero crucial para la justicia y la reconstrucción de la verdad. Cada documento autenticado era un pequeño triunfo contra el olvido. A través de su trabajo, cientos de desplazados y supervivientes del Holocausto pudieron recuperar sus pertenencias, sus identidades, sus historias. Cada firma verificada, cada sello autenticado, significaba una vida reconstruida, una familia reunida, un pasado recuperado del olvido. Él, el falsificador de la resistencia, se convertía en el guardián de la verdad. Ves a Marcel, ahora rodeado de pilas de documentos. Sus dedos, ágiles y precisos, recorren meticulosamente cada papel, buscando las sutiles imperfecciones que delatan una falsificación nazi. Años de experiencia le han enseñado a reconocer la diferencia entre la tinta, el papel, incluso el más mínimo detalle en la tipografía. Para él, cada documento es un rompecabezas, una historia escrita en papel que puede revelar la verdad o perpetuar una mentira. Recuerda las vidas que salvó con sus falsificaciones, pero ahora se enfrenta a una nueva misión: ayudar a la justicia. Su conocimiento se convierte en una herramienta poderosa para desenmascarar las mentiras del régimen nazi, identificando documentos falsos utilizados para ocultar crímenes de guerra, apropiaciones ilegales, y la ocultación de colaboracionistas. Trabaja con las autoridades, aportando su experiencia única para ayudar a procesar a los criminales de guerra y a reconstruir la verdad histórica, borrando las huellas falsas que los nazis dejaron tras su derrota. Para ti, es asombroso ver cómo un artista que una vez usó su talento para salvar vidas, ahora lo utiliza para hacer justicia. Ves a Marcel ahora, rodeado de papeles arrugados, rostros desvanecidos en fotografías descoloridas. Él, con paciencia infinita, coteja identidades, verifica datos, reconstruyendo vidas a partir de migajas de información. Cada documento recuperado, cada testimonio recogido, es un ladrillo más en la reconstrucción de historias rotas, de familias dispersas, de identidades perdidas. Es un trabajo silencioso, minucioso, que requiere de una precisión casi quirúrgica. Te das cuenta de que para él no es solo un trabajo burocrático. Cada nombre en esos papeles representa una historia de supervivencia, una lucha contra la adversidad, una pérdida irreparable. Es un deber moral, una forma de reparar, aunque sea mínimamente, el daño causado por la guerra. Observa cómo sus manos, ahora marcadas por el tiempo, siguen siendo hábiles, precisas, al servicio de la memoria. Él ayuda a los supervivientes no solo con documentos, sino también con su conocimiento, su empatía, su silencio comprensivo. Recuerda cómo, hace años, su arte le salvó la vida, y ahora su arte, en esta forma modificada, salvaba a otros. Es un círculo virtuoso, un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de hallar esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. Piensa en la violinista, en su familia, en las innumerables vidas que ha tocado. Mira cómo sus dedos, curtidos por el tiempo y la presión, recorren meticulosamente cada papel. Un certificado de nacimiento desgastado, una partida de defunción borrosa, una fotografía descolorida que apenas revela un rostro. Para Marcel, cada fragmento es una pieza de un rompecabezas, una vida rota que espera ser recompuesta. Él reconstruye identidades, dando a los desplazados una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Recuerda la angustia de aquellos que habían perdido todo, sus casas, sus familias, sus documentos. Sin papeles, eran fantasmas, invisibles a los ojos de la burocracia, condenados a la marginalidad. Con su talento, Marcel les devolvía la identidad, la posibilidad de reclamar su pasado y construir su futuro. Un simple sello, una firma hábilmente imitada, podían significar la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Él no solo reemplazaba papeles perdidos, reconstruía historias. Cada documento era un acto de resistencia, una declaración contra el olvido y la aniquilación. Era una forma silenciosa, pero poderosa, de desafiar el horror del nazismo y brindar un rayo de luz en medio de la oscuridad.
Observa cómo la precisión de sus trazos, su habilidad para reproducir detalles minúsculos, le permitían devolver la dignidad a aquellos que la habían perdido. Tras la guerra, la calma no fue un simple regreso a la vida anterior. Para ti, Marcel, el silencio de los pinceles era un eco de los gritos sofocados de quienes habías ayudado. El olor a pintura fresca se mezclaba con el persistente aroma del miedo que aún habitaba en los sobrevivientes. Tus manos, expertas en la falsificación de documentos, ahora buscaban una nueva expresión, una forma de dar voz a la memoria. Los rostros que habías salvado, las historias que habías escuchado, se convertían en imágenes vibrantes en tus lienzos. El color, antes un mero instrumento técnico para la imitación, ahora se transformaba en un lenguaje para expresar la esperanza, la pérdida, la resistencia. No era solo el arte por el arte, sino una forma de dar testimonio, de mantener viva la llama de la humanidad frente a las cenizas de la barbarie. Tu arte se volvió un reflejo de tu experiencia, un diálogo entre la técnica precisa que te había permitido salvar vidas y la emoción visceral que te había impulsado a hacerlo. Cada pincelada era un susurro de recuerdo, cada color un grito contenido, cada trazo una oración por los caídos. Tu obra se convirtió en un testimonio silencioso, pero poderoso, de la resistencia humana frente a la oscuridad. El silencio de los pinceles ya no era un eco, sino una necesidad. Necesitabas plasmar lo que habías vivido, lo que habías visto. Comenzaste a pintar. No retratos gloriosos de héroes, sino la memoria cruda de la guerra, la opresión, la esperanza, el miedo. Tus cuadros no eran solo pintura, eran testimonios, silenciosos pero poderosos, llenos del peso de las vidas que habías salvado y las que habías perdido. Tus lienzos hablaban de rostros anónimos, de familias separadas, de la desesperación en los ojos de quienes buscaban un futuro incierto. No buscabas la belleza, sino la verdad, la cruda realidad de la ocupación nazi. Cada pincelada era una oración, un susurro que resonaba con el dolor y la resistencia de aquellos a quienes habías ayudado. Con el tiempo, tu arte se convirtió en un puente, una conexión entre el pasado y el presente. Tus pinturas no solo recordaban la guerra, sino que también servían como un recordatorio del valor de la humanidad, de la capacidad del espíritu humano para resistir incluso en las circunstancias más difíciles. Era un homenaje a la resistencia, a la esperanza, a la vida que había florecido incluso entre las ruinas. El silencio de los pinceles ya no era un eco, sino una necesidad. Comenzaste a pintar. No retratos gloriosos de héroes, sino la memoria, rostros desdibujados por el hambre, la incertidumbre reflejada en ojos que habían visto demasiado. Tus lienzos se convirtieron en un espacio para la introspección, un intento de capturar la esencia de la pérdida y la resiliencia que habías presenciado. Cada pincelada era una oración muda, un susurro de reconocimiento a las vidas que habías ayudado a salvar. Tus pinturas no buscaban la belleza convencional, sino la cruda verdad de la experiencia. El horror de la guerra, la fragilidad de la vida humana, la lucha por la identidad en medio del caos. Utilizabas colores apagados, texturas ásperas, reflejando la realidad desgarradora que te rodeaba. No eran solo imágenes, eran testimonios, fragmentos de una historia que necesitabas contar, una historia que te había marcado profundamente. Con el tiempo, tus obras comenzaron a adquirir un significado más amplio. Ya no eran solo un reflejo de tus experiencias personales, sino una exploración universal de la identidad y la memoria. Las figuras anónimas de tus pinturas representaban a todos aquellos que habían sufrido las consecuencias de la guerra, a todos aquellos que habían perdido sus hogares, sus familias, su sentido de pertenencia. Tu arte se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, un testimonio de la capacidad humana para resistir y reconstruir. El silencio de tus pinceles, antes un eco de tu pasado, ahora era la materia prima de tu nuevo lenguaje. Ya no pintabas la belleza efímera, sino la memoria cruda de la guerra. Rostros desgastados por el hambre, la mirada perdida de quienes habían perdido todo, se convertían en pinceladas vibrantes en tus lienzos. La paleta de colores, antes llena de alegrías, se había oscurecido,
reflejando la tristeza y la incertidumbre que te rodeaban. Era un arte nacido de la resistencia, un grito silencioso contra el horror. Tus cuadros ya no eran simples representaciones, eran testimonios. Cada pincelada era una cicatriz, cada color un recuerdo, un grito silencioso de las víctimas del régimen nazi. Las figuras, aunque desdibujadas por el sufrimiento, conservaban una dignidad latente, una fuerza interior que resistía la destrucción. Era un arte que no buscaba la belleza estética, sino la verdad profunda de la experiencia humana en tiempos de guerra. Con el tiempo, tu arte se convirtió en un símbolo de resistencia. Las galerías de París, aún heridas por la guerra, comenzaron a mostrar tus obras, testigos mudos del horror y la perseverancia. Tu arte no solo reflejaba tu experiencia personal, sino que se convirtió en un espejo para toda una generación que había sobrevivido al infierno. Y tú, el falsificador de documentos, ahora eras el pintor de la verdad. Tus pinceles, antes silenciosos, ahora gritaban. Ya no eran instrumentos de belleza serena, sino de catarsis. En cada trazo, la desesperación de los campos de concentración, la incertidumbre de la resistencia, la angustia de la separación. El lienzo se convertía en un testimonio silencioso de la lucha, un grito sordo que solo el arte podía expresar. Pero entre la oscuridad, brotaba la esperanza. En los colores vibrantes que elegías para representar la resistencia, en los rostros valientes de tus personajes, en los tenues rayos de luz que rompían la penumbra del lienzo. Tu arte se convertía en un faro, una señal de que, incluso en la noche más oscura, la llama de la esperanza seguía viva. Tus cuadros no eran solo imágenes, eran fragmentos de almas, retazos de una historia que necesitabas contar. Eran un grito de rebeldía contra la barbarie, una plegaria por la paz, un testimonio de la fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad. Y a través de ellos, tú, el falsificador de documentos, encontrabas un nuevo lenguaje, una nueva forma de resistencia. El silencio que te acompañó durante tantos años, tras la guerra, empezó a pesar. Las imágenes de los rostros que habías salvado, los documentos que habías falsificado con tus propias manos, las vidas que se habían salvado gracias a tu arte, todo eso pedía ser contado. Pero el miedo, esa sombra oscura que te había perseguido durante la ocupación, aún te susurraba al oído. ¿Deberías hablar? ¿Era justo compartir tu secreto, tu lucha, con el mundo? La violinista, cuya familia habías rescatado, te había buscado. Su música, llena de la esperanza que tú habías ayudado a construir, resonaba en tu memoria. Ella te decía que tu historia tenía que ser escuchada, que la gente necesitaba saber que hasta en los momentos más oscuros, el arte y la valentía podían brillar. Sus palabras, llenas de gratitud y admiración, te animaron a dar el primer paso. Entonces comenzaste a recordar. El taller clandestino, la tensión constante, la satisfacción de ver a una familia escapar del horror. Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Cada pincelada en tus nuevos lienzos, ahora cargados de significado, era un paso hacia la verdad. Tu arte, antes herramienta de supervivencia, se convertía en testimonio de la resistencia humana. Finalmente, decidiste que tu historia debía ser contada. No para glorificarte, sino para recordar a todos el valor de la humanidad en tiempos de oscuridad. Para que tu experiencia sirviera de inspiración, para que la memoria no se perdiera en el silencio. Porque tú lo sabías, la verdad, aunque dolorosa, es el antídoto contra el olvido. Ese silencio, tan pesado como el recuerdo de las vidas salvadas, te empujó a actuar. No podías dejar que esas historias, esos rostros, se desvanecieran en la niebla del olvido. La guerra había terminado, pero la lucha por la memoria comenzaba. Tenías que recopilar, documentar, preservar. Cada testimonio, cada documento recuperado, era una pieza crucial del rompecabezas, una forma de honrar a aquellos que habían confiado en ti. Comenzaste a buscar a las personas que habías ayudado. Necesitabas sus testimonios, sus historias, para construir un registro completo.
Fue un trabajo arduo, rastreando a personas desplazadas, buscando entre los escombros de las vidas destruidas. Pero cada encuentro, cada recuerdo compartido, te llenaba de una nueva fuerza, una determinación inquebrantable. Tu habilidad para identificar falsificaciones nazis se convirtió en una herramienta esencial. Ayudaste a muchos a reconstruir sus identidades, a recuperar sus documentos perdidos, a demostrar su derecho a la vida y a la pertenencia. Con cada documento autenticado, con cada historia verificada, estabas reconstruyendo no solo vidas individuales, sino también la memoria colectiva de un pueblo. La guerra terminó, pero la historia de Marcel no. Tú comprendes ahora la magnitud de su obra, la silenciosa resistencia plasmada en tinta y papel. Él, un artista que había cambiado pinceles por plumas, continuó usando su talento para identificar documentos falsificados por los nazis, ayudando a miles de personas a reconstruir sus vidas, a recuperar su identidad borrada por el horror. Su legado trascendió las fronteras del tiempo. Tú te preguntas ahora cómo un hombre solo pudo lograr tanto. La respuesta reside en su ingenio, en esa capacidad innata de observar, imitar y crear. Un ingenio que salvó vidas y que hoy te inspira a ti. Su historia, ahora conocida, se convierte en una lección para ti. Una lección sobre la importancia de la creatividad, la perseverancia y la valentía en tiempos difíciles. No se trata solo de pintar un cuadro, sino de usar tu talento para el bien, para defender la justicia, incluso cuando todo parece perdido. Tras la guerra, Marcel no abandonó su lucha. Comprendió que su experiencia, su ingenio al falsificar documentos, podía servir para algo más que salvar vidas en el momento. Ahora, se trataba de educar, de enseñar a las nuevas generaciones el poder del arte, incluso en los momentos más oscuros. Su taller clandestino se transformó, no en un espacio de resistencia armada, sino en un espacio de enseñanza, donde compartía sus conocimientos con jóvenes artistas, mostrando cómo la habilidad artística podía ser una herramienta poderosa para la reconstrucción y la verdad. Él les enseñaba no solo a copiar firmas y sellos, sino a entender la psicología detrás de la falsificación, a identificar las sutilezas que delataban una mentira. Hablaba de la responsabilidad que conllevaba el poder de la imitación, de cómo la habilidad artística podía usarse para el bien o para el mal. Para Marcel, era crucial que la habilidad de falsificar no se perdiera, pero que se utilizara siempre para defender la verdad y la justicia. Sus clases se convirtieron en un espacio de memoria, donde se recordaba el horror del pasado para evitar que se repitiera. Utilizaba sus propias falsificaciones como ejemplos, mostrando cómo la habilidad artística podía ser utilizada para engañar, pero también para exponer la mentira y contribuir a la justicia. A través de sus enseñanzas, Marcel no solo transmitía una técnica, sino un mensaje de esperanza y resistencia, un legado que iba más allá de sus obras de arte. Tras la guerra, tú ves a Marcel, no solo como el hombre que salvó cientos de vidas, sino como el artista que regresó a su lienzo. Su pincel, antes herramienta de engaño para la supervivencia, ahora era un instrumento para la memoria. La dualidad era innegable, héroe anónimo y artista consagrado, dos caras de una misma moneda, forjadas en el crisol de la guerra. Sus pinturas, llenas de simbolismos y matices, reflejaban la lucha interna que aún no habitaba. Cada trazo era una cicatriz, cada color, un recuerdo. No era solo arte, era un testimonio silencioso de la guerra, una confesión hecha con óleo y lienzo, un mensaje codificado para aquellos que supieran descifrarlo. El artista y el héroe se fusionaban en cada obra. La decisión de compartir su historia, años después, no fue fácil. Él, el maestro del engaño, ahora se exponía, revelando su pasado secreto. Pero comprendió que su experiencia, su doble vida, podía servir como lección para las futuras generaciones. La historia del artista que se convirtió en héroe y del héroe que retornó al arte debía ser contada. Su pincel, antes herramienta de engaño para la supervivencia, ahora era un instrumento de memoria. En cada trazo, revivía los rostros de aquellos a quienes había ayudado, las miradas de esperanza en medio del terror.
Tú sientes la fuerza contenida en sus obras, la silenciosa afirmación de la resistencia humana ante la barbarie. Pero su valentía no se limitaba al lienzo. Años después, Marcel colaboró con las autoridades para identificar documentos falsificados por los nazis, ayudando a desenmascarar a los criminales de guerra y a proporcionar justicia a las víctimas. Tú comprendes que su lucha no terminó con la caída del régimen. Su acción, silenciosa pero inquebrantable, representó una poderosa afirmación de la vida frente a la muerte, del bien frente al mal. Tú eres testigo de su legado, no solo como un artista excepcional, sino como un símbolo de la resistencia humana ante la adversidad. Un hombre que eligió actuar, incluso cuando el miedo podía haberlo paralizado. Recuerda cómo sus pinceles, antes dedicados a la belleza, ahora pintaban la supervivencia. Cada falsificación era una obra de arte, un acto de resistencia silencioso, pero contundente. Tú mismo puedes imaginar la presión, la tensión, la responsabilidad que sentía al saber que una firma mal hecha podía significar la muerte para alguien. Pero no solo falsificaba documentos. Piensa en el simbolismo. Sus pinturas, aunque ocultas, también llevaban un mensaje, una esperanza velada en un lienzo, un código secreto tejido en el trazo de un pincel. Era un arte de la resistencia, un lenguaje que solo algunos podían entender. El arte se convirtió en su arma más poderosa. No solo salvaba vidas con sus falsificaciones, sino que también transmitía un mensaje de esperanza y resistencia a través de su obra. Cada pincelada era una pequeña victoria contra la oscuridad. Y esa es la verdadera fuerza del arte en tiempos de guerra, ¿verdad? Recuerda la presión constante, la necesidad de adaptarse a cada nueva exigencia. Un sello mal impreso podía significar la muerte para alguien. Tú aprendiste a trabajar bajo presión, a improvisar con los materiales que tenías a mano, a confiar en tu instinto y en la habilidad que te había llevado a crear obras maestras, ahora puestas al servicio de una causa mucho mayor. La adaptación fue clave. Pasaste de pintar paisajes a falsificar pasaportes, de trabajar en un estudio tranquilo a operar en la clandestinidad, siempre un paso adelante de los nazis. Aprendiste a leer las señales, a confiar en tu intuición, a descifrar el lenguaje de la supervivencia. Cada día era una prueba, un nuevo reto que te obligaba a reinventarte. La resiliencia fue tu escudo. Cada fracaso, cada riesgo superado, te hacía más fuerte. Viste la muerte de cerca, la traición, la desesperación, pero nunca te rendiste. Tu arte, antes un medio de expresión, se transformó en un arma, en una herramienta para la resistencia, para la esperanza. Esa fuerza interior, esa capacidad de sobreponerte a la adversidad, te permitió seguir adelante, salvar vidas y resistir. ¿Recuerdas la noche en que casi te descubren? El sudor frío recorriendo tu espalda mientras escuchabas los pasos cada vez más cerca. Tu corazón latía como un tambor de guerra, pero tus manos, temblorosas, no dejaron de trabajar. Era la familia de la violinista, su vida dependía de esos papeles, de tu precisión, de tu capacidad para mantener la calma bajo una presión inmensa. Esa noche, aprendiste que el miedo es un combustible que puede empujarte a hacer cosas que creías imposibles. Cada documento falsificado era una victoria, una pequeña luz de esperanza en medio de la oscuridad. Cada vida salvada era una confirmación de tu propósito, una inyección de fuerza para seguir adelante. Tú sabías que el riesgo era constante, que un solo error podía costarte la vida o la de aquellos que dependían de ti, pero la idea de rendirse nunca cruzó por tu mente. Esa determinación, esa fuerza interior, te convirtió en un faro en la noche. La perseverancia no era solo una virtud, sino una necesidad. Era el escudo que te protegía de la desesperación, la espada que te permitía luchar contra la injusticia. Día tras día, noche tras noche, enfrentabas el miedo, la incertidumbre, la fatiga, pero seguías adelante, impulsado por la convicción de que tu trabajo tenía sentido. Era una lucha contra la muerte, una batalla por la vida, y tú estabas decidido a ganar. Recuerdo la cara de la pequeña Anneliese, apenas una niña, aferrada al vestido de su madre.
Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban el terror que las rodeaba. Su madre, con manos temblorosas, me entregó el último retrato familiar, una fotografía descolorida que era todo lo que les quedaba. En ese instante, comprendí que no era solo un falsificador de documentos, sino un guardián de esperanzas. La promesa que les hice, grabada en el silencio de ese taller clandestino, me impulsó más que cualquier amenaza nazi. El olor a tinta y papel impregnaba mis dedos, pero en ese momento, el aroma a miedo y desesperación era mucho más fuerte. Cada sello, cada firma, cada detalle minuciosamente reproducido, representaba una vida, una familia, un futuro que estaba luchando por preservar. Era un trabajo agotador, extenuante, pero al ver sus rostros aliviados, al escuchar sus susurros de agradecimiento, sabía que valía la pena arriesgarlo todo. No era solo la adrenalina de la clandestinidad lo que me mantenía en pie. Era la compasión, ese sentimiento que brotaba de lo más profundo de mi ser, impulsándome a seguir adelante, a luchar contra la oscuridad con cada trazo de mi pincel, con cada sello cuidadosamente colocado. Era un acto de fe, una oración silenciosa plasmada en papel, un testimonio de la capacidad humana para la bondad, incluso en medio del horror. Tras la guerra, Marcel volvió a su pincel, pero su paleta ya no era la misma. Sus cuadros, antes llenos de la vida parisina, ahora reflejaban la oscuridad y la esperanza que había vivido. Pintó rostros de sobrevivientes, la mirada fija en un pasado que no se podía borrar, pero también la resiliencia de quienes seguían adelante, reconstruyendo sus vidas sobre las cenizas de la destrucción. Tú podrías ver en esas obras el eco de la lucha por la supervivencia, la lucha contra la indiferencia y el recuerdo indeleble de la guerra. Su historia, guardada durante años, comenzó a salir a la luz. No buscaba fama, pero sabía que su experiencia podía servir de lección. Hablar de su trabajo clandestino, de cómo la habilidad artística se convirtió en una herramienta de resistencia, se convirtió en su nueva misión. Compartió su conocimiento, ayudando a identificar falsificaciones nazis que aún seguían circulando, un trabajo silencioso pero vital para la reconstrucción y la justicia. Su legado no se limita a sus pinturas o a su lucha contra el nazismo. Es un ejemplo para todos nosotros, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, el ingenio y la compasión pueden prevalecer. Su historia nos recuerda el poder del arte, no solo como una forma de expresión, sino también como una herramienta para el cambio, capaz de salvar vidas y construir un futuro mejor. Tú, al conocer su historia, heredas también su compromiso. La historia de Marcel te deja pensando, ¿verdad? Un artista que cambió sus pinceles por documentos falsos, arriesgándolo todo por la vida de otros. Su talento, normalmente destinado a la belleza, se convirtió en una herramienta de supervivencia, una forma de resistencia silenciosa pero poderosa contra el horror. No solo pintó la vida, sino que la salvó. Su valentía, su ingenio, su capacidad para imitar a la perfección, todo eso te hace reflexionar sobre el poder del arte, no solo como expresión estética, sino como herramienta de cambio. Imaginar la precisión necesaria para falsificar documentos que engañaban a la maquinaria nazi es asombroso. Y más asombroso aún es el hecho de que lo hizo para salvar vidas. Después de la guerra, continuó usando su conocimiento para ayudar a los supervivientes, demostrando que su compromiso no terminó con la caída del régimen nazi. Su historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad puede brillar con una fuerza inesperada, encontrando esperanza en los lugares más insospechados. ¿Y tú, qué piensas de su legado? Espero que te haya inspirado la historia de Marcel Breton. Su valentía es inolvidable. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias increíbles. ¿Qué te pareció su legado?